¿Quieres una moto de aspecto trail, asfáltica, para viajar, para disfrutar y también para llevarla por ciudad? Es posible que esta sea tu moto. Tenemos hoy en el garaje Supermotor la BMW F900 XR, un motor bicilíndrico con 105 caballos, con posibilidad también para obtenerlo limitada a 95 caballos y con todas las posibilidades. Como veis, tenemos aquí un paquete que incluye las maletas, luego una cantidad de electrónica que nos puede servir de mucho durante el trayecto. Así que nada, vamos a analizarla, vamos a ver qué tal se comporta y si nos gusta tanto como puede parecer. Como siempre, vamos a analizar un poco el diseño de esta moto y a primera vista, si no lo conocéis, el diseño de la, digamos, su hermana mayor, que es la S1000 XR, que ya lleva el motor de 4 cilindros, es muy similar. Tiene un frontal muy parecido, con estas ópticas tan afiladas, con tecnología Full LED. Tenemos Full LED en toda la moto. Una pequeña, no voy a decir pico de pato, porque tampoco, pero sí, un saliente en plástico negro, bastante agresivo, que coincide también con estos plásticos laterales que protegen aerodinámicamente al conductor, al piloto. Abajo tenemos un guardabarros terminado en dos colores. Por un lado el color de la moto, este dorado apagado, y luego también un saliente, que es la parte práctica de este guardabarros, en plástico negro. Si seguimos con el lateral, tenemos grandes dimensiones, parece una moto más grande, parece, de hecho es que se asemeja mucho a la S1000 XR. Tenemos un ensanchamiento de la zona del depósito, todo plástico, luego el depósito va camuflado dentro, tiene otras dimensiones y otras formas, pero bueno, hasta aquí vemos que el logo de BMW está como incrustado dentro, o sea, como que lo han moldeado para parecer mucho más robusta. Seguimos hacia atrás, tenemos en la parte central, tenemos este acabado en metalizado, acabado, muy agradable al tacto, todo bien acabado. El tapón de la gasolina también es metálico, con bisagra. Todo en cuanto a acabados es una moto excelente. Seguimos para atrás, el asiento, luego me subo para que veáis cómo me queda, pero bueno, es un poquito duro comparado con la Suzuki que probamos la semana pasada. Se nota un poco más deportivo, más, es otro concepto de moto, pero bueno, con esta moto también podremos hacer una conducción más deportiva y nos vendrá bien un asiento más firme. En la parte trasera tenemos este escape doble. Hacemos el colector, salen dos colectores de los cilindros, se convierte en uno para luego acabar en doble salida. Tiene un bramido bastante similar al de un motor en V, sin serlo, porque este es en paralelo, normal y corriente, pero la posición del cigüeñal a 270 grados consigue que ese rugido sea bastante más excitante que en una moto con los cilindros en paralelo convencional. Y siguiendo en la parte trasera, os hablaría del colín, del piloto, pero como nos han dado este acabado, que es un opcional, en la que tenemos las dos maletas y el top case, es más difícil llegar a la parte trasera, pero bueno, es una moto muy sencilla. El chasis termina muy pronto, por lo tanto tenemos la rueda muy al aire y se ven obligados a montar un soporte para la matrícula, para el piloto y para los intermitentes bastante largo, que bueno, a muchos les dará ganas de poner un portamatrículas más corto o de cambiar la configuración un poco, pero bueno, para cumplir la normativa, para que la matrícula caiga justo a la altura de la rueda, pues tenemos que llegar hasta aquí de alguna manera. Y nada, ahora me voy a montar para que veáis qué tal llego. Con las maletas pues es un poquito más complicado, pero bueno, siempre subiéndonos a la estribera podemos subirnos con facilidad. Supera levemente los 200 kilos, sigue siendo una moto ligera, como veis llego bastante bien con mi 1,74 m, entonces la postura es muy cómoda. Tenemos el manillar puesto orientado bien al conductor, bastante ancho, vamos ligeramente inclinados hacia adelante, y en cuanto a las estriberas, posición bastante relajada, está muy bien aprovechado, incluso para tallas más grandes se nota que hay margen para que alguien de más de 1,80 por ejemplo
se sienta bien acoplado en la moto con estas formas del depósito altas. Como decía, el mullido es durito, pero con buenas formas, bastante acolchado. Y poco más que hablar en cuanto a ergonomía. La pantalla nos protege, ahora mismo está en una posición baja, pero podremos levantarla incluso en marcha, porque el accionamiento es manual y se hace desde aquí, o sea que no tendremos que hurgar ahí delante como en otros modelos. Así que si queremos más protección aerodinámica, la subiremos, y está a una altura que nos puede tapar bastante bien el aire. Y bueno, BMW nos acostumbra siempre a tener tecnología a raudales, así que os voy a enseñar un poco la pantalla. Es una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, a todo color, se ve de lujo incluso cuando pega el sol, incide el sol. Ya lo vimos en la C400 que probamos y es muy similar, y el accionamiento es muy parecido. A través de esta rueda que tenemos en la piña izquierda podremos ir ajustando, y estos botones de menú y demás podremos ir manejando todos los modos que tiene. Tenemos conexión con el teléfono, podremos, bueno, lo de la música depende del país en el que estemos, pues podremos ir legalmente escuchando música o no. Conectar navegador, tenemos un modo Sport, y luego pues en cuanto a la pantalla principal se ve de maravilla. Tenemos el indicador de marcha aquí abajo, unas revoluciones muy dinámicas, muy gráficamente bien expresadas, entonces es lo que más vamos a ver, y también la velocidad. Aquí arriba tenemos el cuenta kilómetros, podremos ir manejando todos los parámetros ya os digo, con la piña y con el botón de menú tendremos todo a nuestro alcance. También al lado del botón de menú tenemos aquí el control para ajustar la suspensión. Con el motor arrancado podremos ir configurando aquí, tenemos modo road por ejemplo, o cambiarlo a dynamic, que se pone un poco más dura la suspensión para hacer una conducción más deportiva. Y luego en esta otra pantalla podremos configurar si vamos una persona, dos personas con maletas, o sea que la suspensión electrónica se puede ajustar a nuestro modo de conducción y a la capacidad que tiene. Como extra también tenemos puños calefactables. Como veis aquí en la pantalla también aparece en 3 posiciones de calor para los puños. Y poco más, tenemos control de crucero con estas 2 piñas de aquí, en estos 2 botones. Y eso es todo, y como siempre en todas las BMWs que tenemos ahora, un sistema de aviso automático si nos caemos. Conectan directamente con una centralita en la que nos intentarán asistir y dar cobertura y ayuda en caso de peligro. Así que nada, ya os he hablado bastante en parado, así que vamos a arrancarla, os la arranco para que la oigáis y empezamos la prueba dinámica. Pues allá vamos, F900XR, motor heredado de la F850, lo han subido 40 centímetros cúbicos y consigue una potencia de 105 caballos. Una entrega que la da desde muy abajo y un par bastante aceptable que notamos enseguida. Es un motor muy enérgico, como ya decía antes, se asemeja mucho al funcionamiento de un motor en V, 90 grados. Hasta el bramido es muy similar, así que moto cómoda. Lo primero que noto es que esperaba un poco más de vibraciones, cosa que no es así, por lo tanto lo agradezco. O sea, sí noto que el motor vibra, pero está muy bien sofocado en el asiento, en los pies no noto absolutamente nada de vibración. En el manillar un poquito, pero vamos, mucho menos que muchas Naked y trail de la competencia. Muy suave, en este acabado lleva el quick shift de subida y bajada, también muy suave,
pega, pues como ya probamos por ejemplo en la Aprilia hace unas semanas, en bajas vueltas es aconsejable tirar de embrague para que no notar mucho tirón, pero cuando vamos alegres, que es cuando en realidad vamos a hacer uso de este sistema rápido, va de maravilla. Más electrónica, pues tenemos dos modos de conducción, modo Rain o modo Sport. También la electrónica la notamos en la suspensión, que es totalmente ajustable, el monoamortiguador trasero con botella de gas separada, que tiene un recorrido de 175 milímetros, 172, se adapta a las mil maravillas, por lo tanto se puede hacer la moto muy cómoda. A través de la pantalla podemos configurarlo si vamos uno o dos pasajeros, si llevamos maletas, si no, y se adapta automáticamente, así que comodidad ante todo. En la horquilla delantera tenemos una suspensión con horquilla invertida, con barras de 43 milímetros y un recorrido de 170 milímetros, que para ser una trail asfáltica va de sobra, absorbe bien los baches, no da ningún problema, la verdad. Mira, ahora que frenamos, vamos a probar una frenada no muy brusca, pero bueno, si notamos ese hundimiento de la suspensión, pero como es normal, es una suspensión bastante confortable, por lo tanto tiene que absorber parte de ese impacto de la frenada. Para la frenada tenemos delante dos discos de 320 milímetros de diámetro con pinzas Brembo radiales de 4 pistones, es decir, unas dimensiones sobradas que llevan motos ya de cierto nivel. Para la parte trasera tenemos un solo disco mordido, es una pinza flotante, y el disco es de 265 milímetros y de 2 pistones la pinza, más que suficiente. También tenemos una pisada natural, el pedal está bien puesto, no es pequeño, así que en este caso también es muy, muy accesible y muy cómodo para frenar. Y en cuanto a sensaciones, pues lo mismo. Notamos de sobra que no es un boxer, que no tiene ese encanto de BMW, pero sí han conseguido una moto que va muy suave, es potente, acelera de maravilla. Sí es verdad que el sonido es un poco extraño, no voy a decir, parece casi artificial, porque el escape ha conseguido un sonido bueno, elegante, con algún petardeo cuando reducimos, pero sí es verdad que el sonido que emite el motor pues no es especialmente llamativo. Pero por lo demás estamos en una época en la que ya los sonidos de los motores, con este afán de eficiencia y de normativas Euro 5 y demás, pues queda un poco en segundo plano. Como decía antes en parado, el asiento lo he notado más duro de lo que esperaba. Yo tengo un concepto de esta moto que creo que lo compartimos todos, que es una moto que sí es para el día a día, porque es un motor enérgico que empuja abajo, pero sobre todo puede ser una moto con 105 caballos y esta cilindrada podemos hacer todos los viajes del mundo, hacer largos recorridos. Entonces el asiento lo noto un poquito duro, unas formas que son buenas, pero que no sé, yo le pondría un poco más de mullido, un asiento más con más gel o lo que sea. Y por otro lado, el depósito aparenta ser mucho más grande de lo que es. Tenemos 15,5 litros, ya es bastante más que en su hermana Naked, que ya probaremos más adelante, pero aún así pues podrían haberse estirado más, porque lleva un depósito inferior al que lleva por ejemplo una Honda CB500F, que es una moto mucho más urbana. Entonces pues choca un poco. En los modos tenemos 3 modos. Tenemos en la piña derecha, accionamos el modo Rain, que es un modo bastante más suave, más paulatino. Luego podemos pasar al modo Road, que es un poquito más progresivo, más enérgico. Y por último tenemos el Dynamic, en el que podremos endurecer un poco la suspensión, la respuesta del acelerador es más inmediata y digamos pues para una conducción un poco más deportiva. Luego, como decía antes, en la piña izquierda podremos ajustar el tipo de suspensión, en la rigidez del monoamortiguador trasero a nuestro gusto para ir cómodos.
Y por último, el último detalle que os comentaba antes, la pantalla tiene dos posiciones, podemos ajustarla en movimiento, aunque no es muy cómodo, pero bueno, no tenemos que bajarnos de la moto y andar hurgando por delante como pasa en algunas motos. Y bueno, en su posición más alta nos protege suficiente, aunque hoy lo notaréis en el micrófono que hace mucho aire y aún así yo en el pecho lo llevo totalmente bien, solo noto en la parte alta de la visera del casco algo de turbulencia. No olvidéis que esta moto también está disponible con motor en 95 caballos para poder comprarla limitada para el carnet A2. Es una moto que, bueno, no es muy ligera y demás, pero bueno, con 47 caballos limitados para el A2 y un bicilíndrico como es, nos dará toda la potencia de sobra. O sea que no hay ningún problema y la moto se moverá de maravilla. Pues aquí termina la jornada de prueba de esta F900XR, una moto que sorprende por su comportamiento, por la fluidez que tiene y la entrega de fuerza que tiene este motor bicilíndrico heredado de la F850, pero con una subida de cilindrada y de potencia. Y nada, si buscas una moto, como decía al principio, para hacer muchos kilómetros, con fiabilidad de sobra, toda la tecnología incluida en el modelo, esta puede ser tu moto. Sí es cierto que supera esa barrera psicológica de los 10.000 euros, pero creo que lo vale. Es una moto que te puede durar toda la vida. Entonces, yo la veo muy bien. Sí es cierto que no es un motor boxer, que no tiene una potencia desmedida como una 1250, pero es una moto mucho más práctica para el día a día. Pese a que no pesa muy poco, es una moto que podremos llevar a trabajar cómodamente. Se maneja de maravilla, tiene un asiento bastante bajo, o sea que se llega bien. Y poco más, agradecerle a BMW España la cesión de esta F900XR y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal de Supermotor Online en YouTube, a darle a la campanita para recibir las notificaciones, darle me gusta si os ha gustado el vídeo y no olvidéis tampoco seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter y, como no, visitar el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! A ver cómo me subo yo atrás. Nunca me he subido atrás porque sí. Esto es muy ridículo esto. Me siento muy estúpido ahora mismo. ¿Puedo hacer eso?